Padre, gracias en esta mañana porque podemos llegar delante de tu presencia y adorarte. Porque podemos llegar delante de tu presencia y decirte que te amamos, decirte que tú eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor. Que no hay nadie más maravilloso y más hermoso que tú, Señor. Gracias porque en este tiempo de estudiar tu palabra, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas para traer revelación, para mostrarnos tal como tú eres, oh Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Quiero pedirle que en este tiempo que vamos a compartir la palabra me permita usar los nombres hebreos para el Padre Yahweh, el nombre hebreo para el Hijo Jesús Yahshua y el nombre hebreo para el Espíritu Santo Ruach HaKodesh. Por favor, busque conmigo el libro de Génesis en el capítulo 2, en el versículo 23. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23. La palabra del Señor dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada esposa, porque del esposo fue tomada. La traducción en español dice que será llamada varona, porque del varón fue tomado. Pero el original hebreo dice será llamada esposa, porque del esposo fue tomada. En este texto, la palabra hebrea utilizada en el original para mujer o para varona es la palabra hebrea Isha. Isha se traduce también como esposa. Adán explica de manera clara en este versículo que la razón de este nombre es porque ella fue sacada del esposo. El nombre en hebreo es Ish. Así que como fue sacada del Ish, ella será llamada Isha. Y la palabra Ish es una palabra hebrea que se utiliza para el varón en el sentido de virilidad, es decir, como marido. De tal manera que la traducción apropiada de estos dos términos es esposa y esposo. Ahora, la Septuaginta, que es una versión bíblica en griego, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, utiliza la palabra griega guné, que se traduce como esposa. Por todas estas razones ya enunciadas, dadas por el estudio de los originales en griego y en hebreo, este versículo debe traducirse de la siguiente manera: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada esposa, porque del esposo fue tomada. Adán está diciendo que hay una conexión entre el esposo y la esposa, y que esta conexión es una conexión divina. Y por tanto, al ser una conexión divina, es una conexión en el espíritu, siendo ella carne de su carne y hueso de su hueso. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque a veces la familia entra en celos cuando los esposos se casan. Y si alguno de ellos era muy apegado a algún miembro de su propia familia, ellos dicen: claro, porque es que desde que te casaste con ella, ya nada más piensas en ella.
o desde que te casaste con él, ya solamente piensas en él. Es que eso es lo que naturalmente debe ocurrir en el espíritu. Porque hay una conexión divina entre el esposo y la esposa. Y la conexión divina o la conexión en el espíritu prima sobre las conexiones en la carne. Es decir, las conexiones que se han realizado entre los familiares, entre su mamá, su papá, sus hermanos, no son conexiones en el espíritu, son conexiones en la carne. Amén. Amén. Ahora, busque conmigo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11, que habla ya no solo de la conexión como conexión, sino cómo el Señor los ve a ellos. Y dice, pero en el Señor ni el esposo es sin la esposa, ni la mujer o la esposa es sin el esposo. Porque así como la esposa procede del esposo, también el esposo nace de la esposa, pero todo procede de Yahweh. De manera tal que el Señor no mira al uno sin el otro, sino que está mirando uno delante de su presencia. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender en el vínculo del matrimonio, porque muchas veces estamos casados, pero seguimos comportándonos como si estuviéramos solteros. Seguimos creyendo que el Señor va a juzgar a cada uno de manera individual. Pero este texto deja completamente claro que serán juzgados como uno delante del Señor. Serán juzgados como uno delante del Señor. Volvamos entonces a nuestro texto en el libro de Génesis, donde dice, Génesis capítulo 2, versículo 23, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en el versículo 24 dice la palabra del Señor, por tanto, o sea, por todo lo anterior, porque la esposa fue sacada del esposo, y que por lo tanto se llamó esposa, porque del esposo fue tomada. Por eso que acabamos de decir, entonces, o por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Es decir, el autor bíblico viene explicando que en el principio de la creación, la esposa fue sacada del costado del hombre, y que al ser sacada del costado del esposo o del hombre, entonces él y ella vinieron de un solo cuerpo que fue formado, y que por tanto al ellos poderse encontrar nuevamente, tienden a juntarse para ser una sola carne, y que dejará el hombre entonces a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa para ser una sola carne. Ahora, yo quiero llamar la atención acerca de esta palabra dejará. La palabra dejará viene del hebreo asap. Asap básicamente significa salir de algo o dejar algo. Este es el sentido del término la primera vez que aparece en la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Por tanto, denota un cambio de la autoridad en la casa y en el establecimiento de un nuevo orden. Busque conmigo el libro de Efesios capítulo 5, versículo 24,
Dice la palabra del Señor: así que como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y fíjese que la escritura está colocando el ejemplo de la iglesia sometida a Mashiach, sometido a Yeshua HaMashiach. Y que yo sepa, la iglesia no le dice a Yeshua HaMashiach: no, es que yo no estoy de acuerdo contigo. Y como yo no estoy de acuerdo contigo, yo eso no lo voy a hacer. O la iglesia no le dice a Yeshua HaMashiach: es que esto lo tenemos que negociar. Tenemos que negociar esto y ponernos de acuerdo, porque si no, no podemos hacer nada. No. Yeshua HaMashiach da una orden y la iglesia cumple con esa orden de buena gana, porque es Yeshua, porque es Mashiach. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, o sea, las esposas, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este texto, cuando lo buscamos en el original, realmente dice que si las mujeres o las esposas se someten a los maridos de la misma manera que Sara se sometió a Abraham, entonces no tendrán temor alguno ante las circunstancias que tengan que afrontar. Amén. Es decir, lo que está diciendo la escritura es que cuando las esposas no se someten de manera apropiada a los maridos, la consecuencia es que sobre ellas va a venir temor, va a venir un espíritu que genera temor y que genera miedo. Busque conmigo el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16. El contexto de esta escritura es el contexto del hombre caído, donde Yahweh comienza a trenzar una sentencia para evitar mayores consecuencias sobre la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 16, la palabra del Señor dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, muchos creen y tratan de ver en este versículo que el sometimiento es un castigo. Sin embargo, como desde el principio ella fue sacada de la costilla de él y por lo tanto ella, la esposa, pertenece al cuerpo de él y es el cuerpo el que sujeta el resto de sus partes, desde el principio en la creación el diseño de Yahweh fue que la mujer estuviera sometida al marido. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en la caída? Lo que ocurrió en la caída fue que el marido se sometió a ella, a pesar de lo que Yahweh le había dicho. Entonces lo que hace Yahweh en la sentencia es pronunciar la sentencia, pero reafirmar el diseño original en el sentido de que seguirá tu marido enseñoreándose de ti y seguirás tú bajo la autoridad de tu marido. Con esto lo que estoy afirmando entonces es que el sometimiento de la esposa al esposo no es un castigo, sino que es una bendición y que busca el propósito de protegerla a ella, pero también de protegerlo a él. Es decir, cuando nosotros comenzamos a revisar lo que ocurrió en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y comenzamos a hacer un análisis mucho más profundo del asunto, nos vamos a encontrar que
cuando ella le ofrece a su marido comer del fruto del árbol del bien y del mal, ya su marido sabía que era prohibido comer de ese árbol. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, ella comió del fruto del árbol del bien y del mal, y una vez que hubo comido se lo brindó a su esposo, y su esposo, a sabiendas que no era permitido por Yahweh que ellos comieran de ese fruto, le hizo caso a su mujer y no le hizo caso a Yahweh. Ahí es donde está la desobediencia del hombre en sometimiento a su esposa. Por eso, cuando Yahweh va a lanzar la sentencia sobre él, le dice algo muy particular a él. En Génesis capítulo 3, verso 17, la palabra del Señor dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, esto es, por cuanto decidiste obedecer a tu esposa y no obedecerme a mí, entonces comienza él a lanzar la sentencia. Mire, lo que estoy diciendo en esta hora es que en más de una ocasión nosotros como esposos no debemos obedecer a la voz de nuestras esposas cuando eso está fuera de la voluntad de Yahweh. Cuando la voluntad de Yahweh es una y la voluntad de nuestras esposas es otra, no debemos obedecer a la voz de nuestras esposas, sino a la voz de Yahweh. Y Yahweh se encargará de que todas las cosas en el hogar sigan marchando como deben marchar. Pero si nosotros obedecemos a la voz de nuestras esposas en vez que a la voz de Yahweh, estamos diciendo de alguna manera que nuestras esposas están por encima de Yahweh. Y al decir esto las estamos convirtiendo en un ídolo. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos 127, versículo 1, que si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si nosotros no honramos a Yahweh en nuestro matrimonio, Yahweh no va a edificar la casa y en cualquier momento va a haber un rompimiento. De hecho, muchos de los rompimientos que hemos visto, muchos de los divorcios que hemos visto, aún en gente que ha sido llamada por Yahweh para estar juntos, se deben al hecho de que han sido idólatras. Es decir, han colocado a su esposa como un ídolo o ha colocado a su esposo como un ídolo. Pero como Yahweh es un Dios celoso, Él no permite esto y quita a cualquiera que sea colocado en su trono. Y para restablecer el orden, establece un rompimiento. Por eso, muchos de los divorcios también terminan en reconciliación, pero esa reconciliación debe hacerse conforme al orden de Yahweh para que ese matrimonio pueda seguir existiendo. Amén. Amén. Para que ese matrimonio pueda seguir existiendo. De manera tal que es importante tener bastante claro que en el matrimonio se establece un nuevo orden en el cual el marido es la cabeza del hogar, ¿verdad? El marido es la cabeza del hogar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que el adorno principal, la gracia que la esposa debe tener en sí mismo, no son los vestidos,
no son los blowers, no es colocarse la plancha, no es ir 3 o 4 veces a la semana al salón de belleza. Ese no debe ser el atavío principal. No son las joyas costosas, no son el oro, la esmeralda, el zafiro y todas esas cosas, sino que dice el Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Yahweh. Es decir, que cuando la mujer comienza a crecer interiormente, cuando la mujer comienza a madurar en su interior conforme a la voluntad de Yahweh, cada día ella se va poniendo más hermosa para su esposo, aún cuando su atavío exterior, es decir, su cuerpo, se vaya envejeciendo. Por dentro ella se va rejuveneciendo y se va poniendo más hermosa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh, estando sujetas a sus maridos. Es decir, que la sujeción forma parte de esa gracia especial que es colocada sobre las esposas. Mire, yo quiero decirle a las esposas en este instante que si hay algo que molesta muchísimo a un esposo, es una mujer que no se somete en nada. Muchos de nosotros desearíamos que ellas tal vez no supieran cocinar, que tal vez tuviéramos que ayudarlas a lavar, que tal vez tuviéramos que ayudarlas a cocinar, a trapear, pero que cuando nosotros habláramos con nuestra esposa, sean esposas que se sometan a nosotros. El respeto es bien importante de la esposa para el esposo. Eso es fundamental y es una gracia especial que se le coloca a ella. Pero por otro lado, también tengo que decir a los esposos que el tratar con amor, el tratar con cariño, el tratar como vaso frágil a la esposa es una gracia especial que se coloca en nosotros para con ellas. Es decir, el diseño de Yahweh es que una de las formas de enamorar y de ministrar la esposa al esposo es mediante la sujeción, aunque el diablo haya tratado de decir lo contrario. Pero, por otro lado, la gracia especial y la herramienta de ministración que Yahweh ha dado a los esposos para con las esposas es el amor, el cariño, el trato adecuado, lo cual permite sentirse ella que realmente sus maridos las están amando. El poder estar muy atento a las necesidades que ellas tienen como esposa, que ellas tienen como mujeres. Que no anden ellas, como decía ayer, con los pantalones rotos, con las blusas rotas, sin chancletas, sin zapatos. Usted y yo sabemos que nosotros podemos tener 1 o 2 pares de zapatos y eso está bien para nosotros, pero no para ellas. Ellas casi tienen un par de zapatos del color de cada vestido y eso forma parte de lo que son ellas, y eso forma parte de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 12. Porque así como la mujer o como la esposa procede del esposo, también el esposo nace de la esposa, pero todo procede de Yahweh. Y con esto lo que quiero decir es que no debemos tratar de manera inapropiada a nuestras esposas pensando
que ellas tienen más valor delante de Yahweh que nosotros, porque no es así. Ellas como seres humanos tienen el mismo valor delante de Yahweh que tenemos nosotros como varones. Ahora, en el nuevo orden, el esposo es la cabeza de la nueva casa. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor: porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Yahshua es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y fíjese con esto también que habla de la protección que como esposos debemos brindarle a nuestras esposas. Y esa protección tiene que ser tal que nosotros estemos dispuestos aún a dar nuestra propia vida para tenerlas a ella protegidas. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Yahshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que debemos estar dispuestos aún a ofrendar nuestra propia vida para guardarlas y para protegerlas a ellas. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estoy en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Aquí la palabra del Señor dice que debemos nosotros usar la sabiduría para tratar con nuestras esposas, que no debemos nosotros tratarlas toscamente y falto de sabiduría. Es decir, el sometimiento no se logra, como decimos vulgarmente, a los trancazos, sino que debe ser logrado con sabiduría. Si es necesario que usted se postre de rodillas delante de Yahweh para que su esposa pueda estar sometida a usted, usted debe hacerlo y debe rogar a Yahweh para que traiga esta revelación sobre su vida. Y dice que debemos darle honor a la mujer como a vaso frágil. Eso quiere decir que no debemos tratarla como si estuviéramos tratando a uno igual a nosotros, porque ellas no son igual a nosotros, sino que ellas son un vaso frágil. Pero también debemos tratarlas como a coherederas. Esto quiere decir que ellas y nosotros tenemos el mismo valor delante de Yahweh, porque somos coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, es decir, muchas de nuestras oraciones pueden ser estorbadas cuando nosotros no hacemos esto. Entonces fíjese todas las cosas que pueden venir cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde en el matrimonio tal como Yahweh ha determinado. De manera tal que con todo este estudio yo estoy exhortando a los esposos a que traten de manera apropiada a las esposas, pero también estoy exhortando a las esposas a que traten de manera apropiada a sus esposos, de manera tal que se establezca el orden divino en el matrimonio, y de esa manera el matrimonio va a crecer, y de esa manera el matrimonio se va a restaurar, y de esa manera el matrimonio cada día va a ser un pequeño cielo en la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, queremos orar delante de tu presencia para que tú ayudes a cada miembro de los matrimonios que hoy pueden ver este video, de manera tal que cada uno de manera individual, porque te ama
pueda llegar delante de ti y decirte: Señor, yo quiero cumplir con tu modelo, yo quiero hacer lo que tú has determinado en la Escritura, porque yo quiero que tu gracia descienda sobre nuestro matrimonio. Oramos delante de ti ahora, rompiendo toda atadura, toda herencia maldita que ha venido de generación en generación, que se ha transmitido a tu casa de manera tal que tú lo has aprendido. Toda iniquidad ahora se rompe en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y se instaura una herencia de bendición, una herencia de gracia. Se instaura una herencia de bendición, una herencia de gracia en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.